Listo. Oh. Voy a tomar mi tableta. Listo. Voy a acomodar. Ah, me pegué. No, ese es este. Bien, entonces empiezo con... Está aquí. Aquí está. Convergencia del método de punto fijo. Miren, está sencilla la regla de convergencia. Dice lo siguiente, lo voy a escribir. El método de punto fijo al método también en el ámbito de computacional también le llamamos iteración. Entonces lo voy a poner así. Iteración de punto fijo converge si ¿cómo ponerlo? Si ok, sí lo voy a poner así. Si en la región de interés se cumple los puntos, y lo siguiente lo voy a poner a mano. Okay. Si la magnitud de la función, perdón, si la magnitud de la derivada de la función g de x es menor a 1,
para toda X a ver, déjenme mejor lo cambio. Para X o el intervalo de X que va desde A hasta B. Voy a plantear 1, 2, 3, 4 casos de forma gráfica para identificar esta convergencia. La demostración analítica de esta regla de convergencia también la tengo, pero dado el tiempo, me la voy a ahorrar. No, yo creo que lo que voy a hacer es compartirlo con la plataforma Moodle, la demostración de la convergencia del método, porque tal vez lo necesiten en algún momento. Entonces, lo que voy a hacer, ¿no? Para no tardarnos tanto, voy a compartir en la plataforma Moodle la demostración de esta regla. Bueno, por lo pronto, va la explicación gráfica o con un modelo gráfico. A ver si ahí. Ahí está. Bueno, el eje horizontal va a ser el eje de las X. El eje vertical va a ser el eje de las Y, o los valores Y. Y vamos a colocar una recta de pendiente 1, cuya pendiente es 1. Más o menos por ahí. Y después vamos a trazar voy a trazar una curva que es creciente. Más o menos empezaría por aquí. Y después termina ahí. Ok, bueno, esta es Y1 igual a X. La siguiente es Y2 igual a G de X. Vamos a ver que esta converge. Aquí le voy a poner inciso A. En este caso, la magnitud de la derivada de la función g de x es menor a 1. Ahora con color rojo voy a trazar una recta. Hasta incluso pudiera ser una flecha. A ver, sería aquí. Ahí está. Vamos a empezar con el valor x0. Este es el valor x0. Como ya lo comentaba en la sesión anterior, evaluamos en un valor inicial a la función. Después ese valor lo proyectamos en la recta dependiente igual a 1 y eso me generará una evaluación recursiva de la función
a partir del valor anterior. Esto es, va para del punto de la función, el valor de la función evaluada en x0 se proyecta aquí. Después se proyectará otra vez a la función y después hacia el otro. Bueno, aquí tenemos varios puntos generados a partir de x0. Este es x1, el siguiente es x2, y así sucesivamente con el resto de los valores mayores a x2. Aquí el método converge. El método converge. Miren, entonces, si la función evaluada en x0 tiene una pendiente menor a 1, esto es, no está muy pronunciada la pendiente, o la pendiente tiene el mismo valor, o cómo decir, corrijo, la recta tangente en el punto x0 debe tener a lo sumo la pendiente igual a x, esto es 1. O sea, la pendiente aquí, o la recta tangente en este punto, debe ser paralela a x, a lo sumo. Puede ser menor. En ambos casos, el método genera una conversión. Y lo vemos aquí en de forma gráfica. Vean cómo cada vez nos vamos acercando a la raíz. Esto es a la intersección de la función con la ecuación o la recta de pendiente 1. Ahora, en el caso B, voy a proponer una gráfica o una función que sea decreciente y que también su pendiente es menor a la pendiente de la recta X, de la gráfica Y igual a X. Ojalá esto me dejara copiar y pegar, pero pues no es posible. Tengo que volverlo a dibujar. Entonces, rápidamente, vamos a dibujar. Voy a dibujar la siguiente opción, o el siguiente caso. Así. Voy a agrandar un poco. Ahí está. El eje. Ahí. Más o menos. Trazo la recta. Ahí está. Y la función. Aquí en la función que estoy trazando, notarán que tiene una pendiente negativa, pero su magnitud es la que nos interesa que no sea mayor a la pendiente en valor, en magnitud, a la de la recta. Igual para esto vamos a proponer un valor inicial, sea x0, de aquí voy a trazar eh, una recta, y después la proyecto en la recta,
La vuelvo a proyectar en la función. Lo vuelvo a hacer, pero ahora en la recta. Y como ya la flecha está muy gruesa, ya no hago el siguiente trazo. Lo dejo hasta ahí el trazo. Pero notemos que cada vez me voy acercando al punto. Le voy a poner algunas etiquetas a la función, a la gráfica de la función, de las funciones. Color negro. Bueno, esta es Y1 igual a X. Abajo es la segunda función, Y2 igual a G de X. ¿Y qué tal cosa me falta por aquí? Mm, bueno, la leyenda que converge. Converge. Ah, y este es el caso B. En el caso B también la magnitud de la derivada de la función g de x es menor a 1. Ahora vamos a plantear dos, donde la magnitud de la derivada de la función g de x es mayor a 1. Así, así, un poco. Siguiente, recta. Aquí me faltó poner X. Aquí me faltó poner Y. Lo mismo abajo. Este es el inciso C. Cuando la magnitud de la derivada de la función g de x es mayor a 1. También agrego la recta, dependiente igual a 1. Más o menos ahí. Creo que todo lo voy a tener que mover un poquito más hacia abajo. Ahí. Y ahora trazo la curva. Voy a trazar justamente la curva de la función que no convergía y que quise usar como ejemplo, como primer ejemplo del método, que es la ecuación cuadrática, x al cuadrado con algún desplazamiento. Ahí está. Déjenme corregirlo, lo voy a hacer más pequeño. Así.
Eh, igual voy a usar las flechas. Pero antes colocamos el valor inicial. Aquí propongo que el valor inicial esté por este punto. Y aquí trazamos. Me fui chueco. Ahí está. La siguiente. Proyecto este valor en la función. A ver, aquí me falló. A ver. Es que lo hice mal. Voy a moverlo. Aquí. El primer valor se tiene que evaluar en X0. O sea, es sobre la curva, no sobre la recta al comienzo. Esto lo voy a tener que borrar y volverlo a escribir. Lo vuelvo a escribir, no hay problema. X, 0. Después la proyecto en la recta. Después de la recta lo proyecto en la función. Y es evidente que no converge. Se empieza a despegar o a separar del punto de intersección. Bueno, y esto es porque la pendiente en la función, en el punto X0, tiene un valor mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces no va a haber convergencia. Y eso se alcanza a ver, ¿no?, en la gráfica. Vamos con el último caso. Voy a cambiar de rojo a negro. Aquí. Abajo. Ahí más o menos. Ahí está. La siguiente recta. Ahí está. Y colocamos aquí X y Y. Agregamos la recta con pendiente 1 igual a 1. Está. Y la función. Vamos a suponer una recta, perdón, una parábola que abre hacia abajo. Esa sería una función de ejemplo que tiene una pendiente mayor a 1 en muchos puntos. Puede ser por aquí. Me falló. Otra vez. Otra vez me falló. Por aquí. No, más arriba. Es que aquí mi tableta ya no me deja, me da mucho espacio para hacer la gráfica. Algo así. Propongo que el valor inicial esté
en este punto, x0. Y de aquí iniciamos el proceso de evaluación recursiva. Ok, ahí evaluamos la función en x0. Después proyectamos en la recta después proyectamos en la función. Imagínense hasta dónde va a llegar esto. Muy, muy lejos. O sea, prueba evidente, evidente de que este método no converge. Oh, me falta espacio en mi tableta. Ahí está. No converge. Es más, esta última la voy a quitar. Ahí es evidente que no va a converger la función, que no converge. Vamos a agregarle algunas etiquetas. Y1 igual a X. Y2 es igual a G de X. ¿Y qué otra nota le puedo poner? Nada más, este es el inciso de que la magnitud de la derivada de G de X no converge. Que esto es mayor a 1. Lo mismo que abajo. Aquí me faltó poner función Y2. Este es Y1 igual a X. Y poner la leyenda que diverge. Diverge. Y esta también diverge. Ok. Entonces, eh, aquí notamos un requisito que puede ser incómodo, que es que es el hecho de conocer la derivada de la función para aplicar la prueba de convergencia. Necesitamos derivar a la función. En el caso de bisección, no necesitábamos derivar. Aunque este método para llegar a la raíz es más sencillo, pero por el otro lado tiene la desventaja de requerir la derivada de la función, ¿no? Eso eso va a formar parte de los pros y contras del método. Porque si estamos implementando esto en una tarjeta embebida, si la función cambia, que en varias aplicaciones puede ocurrir, entonces necesitamos guardar la derivada también, derivarla nosotros a mano y agregarla en el algoritmo. En ciertas aplicaciones esto no es posible. Bueno, cuando no es posible, pues buscamos otro método de solución. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? No, maestro. ¿No? Ok, gracias. Bueno,
Paso al siguiente. Mm, a un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en el que podamos utilizar la convergencia del método. Voy a agregar un nuevo, una nueva lámina. Ejemplo. Utilice. ¿Cómo se puede convergencia? Sí, dice así. Utilice la propiedad de convergencia para decidir, si no decidir, para verificar no, sí, decidir, la palabra decidir. Decidir si es conveniente usar el método de punto fijo en la estimación de la raíz de la función esto lo pongo a mano, lo que sigue. La función f de x igual a x al cuadrado menos 5. Vamos a poner la solución. Solución. Bueno, partimos de la regla. Dice la regla que el valor absoluto de la derivada de la función g de x debe ser menor a 1. Vamos a ver si se cumple esto. Bueno, tomo la función g de x igual, perdón, f de x igual a x al cuadrado menos 5. Esto lo igualamos a 0. Le ponemos el término x para poder realizar la evaluación iterativa. Entonces pongo x al cuadrado
más x menos 5, y para que no se altere la ecuación, pongo x en el segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, esto va a ser g de x. El primer miembro de la igualdad va a ser x, g de x. Entonces, ya, hasta ahí. Vamos a someter la prueba. Si derivo la función g de x, ¿qué tengo? La derivada de la función g de x es igual a 2x más 1, y esto es 0. Esta es la derivada. Ahora, dice que la derivada debe ser menor a 1. Vamos a ver en qué caso se cumple eso. Entonces pongo 2x. Tengo mucho. Oh, caray. 2x más 1. Vamos a ver si se cumple esto para algún valor de x. Debe ser, el valor absoluto de esto debe ser menor a 1. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad con valor absoluto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos, vamos, sé que lo saben. ¿Alguna vaga idea? ¿No? Anthony, Alejandro, ¿alguna Presente, vaga profe. idea? ¿Para ¿Alguna? qué, perdón? Sí, preguntaba que ¿cuál es el método a seguir para resolver esa la desigualdad que incluye un valor absoluto? ¿Alguna vaga idea? Maestro. Sí, escucho. Sí, Iván. Era si no me equivoco, Ajá, era sobreponer 2x más 1 menor a 1 y ajá. 2x más 1 mayor a 1. Perfecto, Iván. Excelente. Sí, bien, bien que te acuerdas. Así es, lo que hay que hacer es separar esta desigualdad en dos desigualdades que se deben cumplir simultáneamente. Por eso usamos el operador, no es operador, sí, operador lógico de disyunción, el y, ¿no? Se debe cumplir uno y el otro. Justamente lo que vamos a hacer. Por ahí preguntaba en el chat Christopher que cómo salió 2x más 1. Y bueno, ya comentó Jorge, ¿no? Que es derivando g de x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto lo separamos. 2x mm, déjame ver. Bueno, perdón, voy a multiplicar por menos 1 esto y me quedaría menos 2x menos 1. Esto debe ser mayor a menos 1 y 2x más 1 debe ser eh, mm, menor a 1. ¿De acuerdo? Y los dos se deben cumplir.
Denme un momento, a ver qué otra cosa no estoy olvidando, porque aquí ya me huele a que algo me faltó. Ujú. Menos X más 1. A ver, aquí sería la X menos. Sí, estoy bien. Ahí está. Bueno, vamos a ver que para qué valores de X esta desigualdad se cumple. Entonces vamos a hacer un despeje. El despeje me quedaría de la siguiente forma. X, le voy a poner el signo, menos X mayor a menos 1 más, es menos, pasa más 1 entre 2. Todo esto entre 2. Déjeme corregir el orden. Voy a poner así. 2 menos 1 más 1 entre 2. Ahora, si quiero quitarle este signo a la X, entonces quedaría X, invierto el signo de la desigualdad y quedaría 0 entre 2. Entonces, lo que deduzco aquí es que X debe ser menor que 0. X tiene que ser menor a 0. Ahora vamos con el otro. Quedaría X menor que 1 menos, a ver, sí, menos 1 entre 2. Ok. Entonces, de esto, aquí no cambia el signo, entonces quedaría X menor que 0. Perdón que lo dude mucho, pero ya hace tiempo que no hago mm, estas operaciones. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Que X debe ser menor que 0 y menor que 0. Menor y mayor. Aquí hubo un error. Era lo que yo quería evitar. Aquí mi planteamiento es incorrecto. En algún lado lo había ya prevenido. Ok.
Ya vi mi error. Ya vi mi error. Déjeme corregir. Voy a hacer unas borradas. Me quito. Donde me equivoqué fue en un signo. Fue. No cambie el signo, debe ser menor a 1. No cambie el signo. Aquí. Aquí lo pongo. Más. ¿Sí? A ver, vamos a borrarlo. Y lo vuelvo a plantear. Mm. Mm. Esta cantidad debe ser menor a de 1. Y la otra, el cambio de signo, ahora sí lo cambio de signo, sería menos 2x menos 1 debe ser menor a 1. Ujú, ujú, ujú. Listo, creo que ya con eso no me va a generar el error. Vamos a revisar. Pues voy a despejar a x de la primera. Queda 1 menos 1 entre 2. Entonces x debe ser menor a 0. El otro, voy a pasar del otro lado el menos 2x. Quedaría menos 1 menor a 1 más 2x. De aquí, despejando a x, me quedaría x menor a menos 1 menos 1 entre 2. Entonces, x debe ser mayor a menos 1/2. Ah, no, perdón. Es menos 1, 1. Menos 1. Está y este. Ahora eso lo graficamos en el eje horizontal. Voy a poner por aquí al 0. Y debe ser x menor a 0. O sea, sin incluir al 0. Esto es un intervalo abierto. Lo voy a asegurar. Y el otro es x mayor a menos 1. Voy a poner el menos 1 por aquí. Este sería el intervalo. Y así se sigue. También lo voy a asegurar.
Ya está. Entonces, X, identifico que debe estar en este intervalo y es abierto por ambos extremos. Entonces, X debe ser mayor a -1 y menor a 0. Para este intervalo, entonces, la función sí va a converger. Tendríamos que proponer algún valor de este rango para que este método sí converja. Bueno, entonces así quedó, desde -1 hasta 0. No podemos proponer algún otro valor distinto para que este método converja correctamente. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Ninguna? Entonces ¿Se me ahí escucha? X debe de permanecer en ese rango para converger. Sí, habrá que proponer un valor X dentro de este intervalo y que nunca salga de ese valor. Por ejemplo, puedo proponer un valor igual a, ¿qué podría ser? -0.1, ¿no? Porque están dentro del rango. -0.1. Lo evalúo en la función y los siguientes valores deben no salirse de este rango. Si en algún momento sale de ese rango, entonces no va a converger. ¿Y ese valor de X se es aplicable antes de derivar a g de X? Antes de derivar, sí, así es, así debe ser. Es aplicable antes de derivar. Podemos hacer aquí un ejercicio, por ejemplo, ¿no? A ver, prueba. Vamos a ver, prueba. Vamos a suponer sea X0 igual, ¿qué valor podría proponer? Un medio, menos un medio, ¿no? Menos un medio, se me ocurre. O menos 0.5. Vamos a evaluar a la función. Entonces mi xn+1 será igual a, g de x. La g de x es x n al cuadrado más xn menos 5. Esta sería mi ecuación a utilizar para el método de punto fijo. Okay. Entonces, propongo el valor n y, bueno, propongo una tabla o trazo una tabla donde voy a colocar los valores oh, de n, de xn y de xn+1. ¿Sí? Y así. Más o menos. Aquí pongo x, n. Y
Déjenme ver cómo lo hice con otra tabla para ponerlo igual. Sí, x, xn más 1. Creo que nada más puse x. Lo voy a poner x. X. Y el otro valor fue el error. El error relativo en porcentaje. Ok, voy a evaluar a la función. A ver, si evalúa en la función sería menos 0.5 al cuadrado más 0.5 menos 5. El nuevo valor es menos 4.75. Profe. Sí. Me da menos 5.25. Ah, caray. ¿Quién se equivocó? ¿Tú o yo o los dos? Menos 0.5. Ah, es cierto, yo me equivoqué. Es que es negativo. Gracias, sí es negativo. Es menos 0.5 en vez de más 0.5 y después le resto 5. Menos 5.25 es correcto. Ahí lo corrijo. Y bueno, aquí el porcentaje sería más menos 0.5 menos por menos es un más entre 5.25. Me da 90%. Aproximadamente. 90%. Alguien escribió algo en el chat. Jorge, te da 4.25. Bueno, lo que pasó es que me equivoqué. En vez de sumar 0.5 debí restar porque tiene un signo negativo. Aquí la X. Entonces debió ser menos 0.5 al cuadrado, que es igual al 0.5 al cuadrado, menos, por este menos, 0.5 menos 5. Ok, Jorge, listo. Ahora, para obtener el error, lo hice mental, pero no estoy muy seguro, déjenme verificar con la calculadora. Es 5 puntos, menos 5.25 menos 0.5 entre menos 5.25 por ciento, sí está bien, 90.4%. En el segundo, vuelvo a evaluar la función en este punto.
Aquí está. Es menos 5.25 al cuadrado menos, bueno, sigue siendo negativo, menos 5.25 menos 5. Da 17. Me da 17. A ver, negativo, cuadrado, 5, sí da. Aquí 17.31. Y el porcentaje de error, 17.3125. Es menos el valor anterior, que es positivo, más 5.25. Entre 17.3125 me da 130%. Ok. Voy a hacer este último para que noten lo que ocurre. Es 17.31. Ahora evalúen en ese valor. 17.31 menos, bueno, aquí ya sería más 17.31 menos 5. Da 311. Y el error corrijo, es 311. Le puse un 0 ahí, 311.9. Ahora sí, 311.9. 311.9 menos el valor anterior, que es 17.31 entre 311.9, 94, 94.4%. Bueno, voy a ponerle puntos suspensivos aquí y voy a comentar lo que espero que va a ocurrir. Miren, en la iteración 3 bajó el porcentaje, pero yo sé, y pueden verificarlo, que conforme aumento las iteraciones, esto va a ir variando. El porcentaje va a ir variando, pero el valor X va a ir incrementándose cada vez más. O se va a ir incrementando. ¿Y eso es por qué? Porque la X, que aquí calculé, o el rango de convergencia, debe ser menor o debe estar en el rango de -1 a 0. No ocurre eso desde la primera iteración. El valor inicial no hay problema. Pero en la primera iteración ya vemos que X no tiene ninguno de estos valores, no tiene un valor dentro del rango de convergencia. Es -5.25. Eso es menor a -1.
Entonces ya desde ahí vamos a ver que el método no va a converger. Entonces, la respuesta de esto es que no converge. Oh, no converge el método. ¿De acuerdo? Dentro de todo el rango, la derivada o la pendiente tangente a los puntos de converge, durante todo el conjunto de puntos dentro del cual eh, eh, debe tener un valor la función, deben estar dentro de ese rango. Si no, no es posible. Entonces, en un programa lo que podemos hacer es ir preguntando si está dentro del rango el siguiente valor. Si no está dentro del rango, entonces decimos o podemos mandar una leyenda que diga que el método no converge o que la función no converge con este método. Y ya está, ¿no? Bueno, esto se me ocurrió hacerlo a raíz de la pregunta de su compañero que creo que era importante hacerlo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, no escuché nada, pero supongo que si no dice nada es porque... Ah, bueno, ya Jorge contestó que no. No, por lo menos Jorge no tiene duda. Voy a guardar este archivo. Voy a borrar todo otra vez. Y pasamos al... Bueno, les voy a dejar una tarea, la voy a agregar. Esa va a ser su segunda tarea, que la voy a juntar con otra. Y esa será la última tarea que voy a considerar para evaluar el segundo parcial. Vamos a poner pseudocódigo. Paso número 1. Dime un momento, me voy a apoyar de un diagrama que ya tengo para no cambiar eh, la notación, porque tiendo a cambiarla mucho. No quiero eso. Mm,
Primero, como todo, necesitamos unos valores, algunos valores iniciales. El método empieza con un valor inicial que va a ser x0. Le voy a poner x0. Coma, ¿qué otra cosa necesitamos para que el algoritmo comience? También el error. Necesitamos el error. ¿Cómo le llamamos? Error. Coma. También necesitamos un valor máximo de iteraciones en el supuesto caso que no converja el método. Entonces es n. Dos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos iniciar el valor de xy con el valor de x0. Eso es lo que hicimos en el ejemplo, ¿no? xy, le asigno x0 para que empiece mi iteración. Me falta algo más arriba, ¿no? Es la función. A ver. ¿Qué otra cosa necesitamos? Estoy viendo aquí que también me falta la función. Obtener la función. Ok. También necesitamos f de x. ¿Qué otra cosa necesitamos? Ok. Para hacer más sencilla la expresión, vamos a necesitar g de x y g' de x. Necesitamos esas dos cosas. Ahora sí, entonces con esto, x la inicializo en x0. xy es la variable iterativa y x0 es el valor inicial. Ponemos aquí hacer esta asignación. Paso número 3. Ya podemos incluir una sentencia de repetición. Entonces, repetir con i desde 0 hasta dónde. Si empieza desde 0 sería hasta n-1. ¿Y qué vamos a hacer en cada repetición? Bueno, si recuerdan el método de forma manual, lo que tenemos que hacer es obtener el nuevo valor de xy más 1. Entonces, xy, ¿cómo le pondría? Xy más 1. Le voy a asignar lo que obtenga al evaluar la función g de x en xy. Y después calculamos el error. Aquí es, ¿a qué sería igual el error? Bueno, aquí sí tenemos un error, necesito inicializar el error también. Creo que sí tendremos que hacerlo aquí. Déjenme pensar por un momento. Sí, tendrá que ser aquí.
ER, le voy a asignar el resultado de la operación absoluto de quién, el cociente entre X XI más 1 pues sí, lo voy a dejar así. XI más 1 menos XI entre XI más 1. XI más 1. Es del absoluto, entonces cierro este. El absoluto de esto. Este. El absoluto de este cociente. Ok, aquí me falta paréntesis y aquí paréntesis. Ah, no le estoy poniendo aquí un paréntesis, entonces lo dejo igual. Así, XI más 1 menos XI, todo eso dividido entre XI más 1 y este me sobra. Ahí está. Esa es la expresión que debo calcular. Seguida de eso, ahora sí preguntamos, hacemos agregamos una condicional. Entonces, 3.1, lo que necesitamos es si el error es menor al error que definí al principio. ¿Qué otra condición habría? Nada más. Si esto, entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos al valor XR, que es el nuevo valor, el valor de XI más 1. Y imprimir, aquí es hacer. Aquí es imprimir. XR. Creo que ya con eso. Podríamos ya concluir con el programa. Imprimir y termina el programa. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Entonces, si no, pero aquí lo voy a poner con minúscula. Entonces, si no, bueno, lo voy a dejar hasta ahí y lo concluyo la próxima clase, porque ya falta un minuto para terminar. Y pues bueno, entonces nos vemos la próxima sesión. Gracias por el tiempo y que tengan buena tarde.
Gracias, Nos vemos, profe. gracias. Cuídese. Igualmente ustedes, chicos, buena tarde. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego.